De todo para todos, aquí en Radio Roxito, un mundo infinito. Buenas para todos, estamos nuevamente en nuestro programa de Todos para Todos. Yo soy Cecilia Zuleta. Y yo soy Juana Morales. Para todos los que nos escuchan de cerca y los que están muy lejos, que sabemos que algunos ya son fieles a nuestro programa y están en Alemania, están en Brasil, hay otros que están en México, y también hay unos que están cerquitica en Barranquilla, en Medellín. Bueno, a todos los queremos saludar y hoy tenemos un programa que creo que nos va a interesar bastante. Vamos a hablar de los cuidadores. ¿Quiénes son los cuidadores, Juana? Los cuidadores son todas aquellas personas que están a cargo de nuestros hijos por un periodo largo de tiempo o que nos acompañan en el cuidado y la crianza de nuestros niños. Estos son la profesora del jardín, la persona que nos ayuda en la casa y se queda cuando nos vamos a trabajar, el abuelo, la abuela, el tío que se ofreció a cuidar a nuestro niño mientras yo salgo a trabajar, la madre comunitaria que está a cargo de mi hijo cuando yo también salgo. Todas estas personas con quienes vamos a tener que hacer una relación muy especial para poder compartir no solo el cuidado, sino la crianza de los niños. Y con mucha frecuencia nosotros nos encontramos la pregunta de ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo para que ese cuidador, mi mamá, mi suegra, o la profesora o la madre comunitaria, hagan un poco lo que yo quisiera que se hiciera cuando yo no estoy? Lo que es bastante difícil inicialmente si no hacemos acuerdos, si no conversamos con ellos, si no validamos una serie de cosas que ellos pueden hacer. Los llamamos cuidadores significativos emocionalmente. ¿Por qué? Porque para los niños son personas que son permanentes y son personas que son una referencia emocional. Acuden a ellos y eso es un primer punto importante. Algunos papás sienten celos de sus cuidadores porque los cuidadores pasan más tiempo con sus hijos. Y aquí la buena noticia es contarles a los papás que son irreemplazables. Así estén presentes poco tiempo, los niños van a esperar durante el día siempre encontrarse con los papás para poder vivir lo que no vivieron, pues que lo estuvieron con sus cuidadores. ¿Qué quiere decir esto? Hay papás que cuando llegan al final del día dicen, no, yo no voy a dar esta pelea porque pues no lo he visto en todo el día, ¿cómo voy a pelear? Les quiero contar, sus hijos están esperándolos para que los consientan, para que les jueguen, para dar la pelea, para comer, entre otras. Entonces vale la pena que ustedes de todas maneras no pierdan esa sensación de que son los papás y que son irreemplazables. Y volvemos al tema de son significativos emocionalmente para los niños porque son cuidadores permanentes. No vamos a hablar en este programa de cuidadores, personas que vienen aleatoriamente a ayudarnos con los niños. La vecina que uno dice, tuve un problema y me va a ayudar, o mi hermana que viene una vez al año a mi ciudad y entonces me va a ayudar. No, vamos a hablar de los que son permanentes, con los que tenemos que hacer negociaciones, como dice Juana. Entonces empecemos a hablar un poco de esas negociaciones. Bueno, lo primero que nos sucede con mucha frecuencia es que vienen los papás y las mamás y nos dicen cosas como, te voy a traer a la persona que cuida al niño, a mi mamá o a mi abuela o a la que nos ayuda en la persona que nos ayuda en la casa, para que tú le expliques qué es lo que tienes que hacer con el niño. Y en esos momentos, claramente, la lectura que nosotros hacemos es que probablemente no hay mucha comunicación entre ese cuidador y ese papá, o los criterios están siendo muy, muy distintos. Yo pensaría que el primer paso tiene que ver con sentarse y hacer un ejercicio juicioso, uno como papá o mamá, de qué es un poco los no negociables, por ejemplo, lo que yo quisiera que se diera siempre, en todos los momentos, teniendo en cuenta que los cuidadores probablemente no van a funcionar igual que uno como papá, porque son dos lugares distintos. Es diferente funcionar desde la paternidad y la maternidad, que es una cosa visceral, que está mediada por un afecto gigantesco, a la persona que lo cuida, de quien no es hijo, o la posición, por ejemplo, de los abuelos, que es dificilísima, porque al final son los hijos de ese hijo y ellos ya criaron y sienten que al criar tienen un conocimiento y les cuesta trabajo ver a sus hijos criando. Pero la primera parte sería ese ejercicio juicioso de ¿qué es? Ahí yo incluiría, por ejemplo, todos los temas de estructura del día, las rutinas básicas, a qué horas nos acostamos, a qué horas comemos, qué comemos, los temas que tienen que ver, por ejemplo, con acceso a la televisión o a electrodomésticos, como los llamo yo, tabletas, celulares, computadores, para que sea esto claro para ellos, porque los cuidadores se enredan en lo que ellos quisieran y suponen versus lo que les están pidiendo que los niños hagan. Yo pienso que también hay que hacer criterios o hacer acuerdos claros sobre qué pasa con el comportamiento de los niños.
que ese es otro tema que nos consultan mucho. Pero entonces, vámonos a lo práctico inicialmente, Juana. Fíjese que hay varios temas que plantea Juana. Uno tiene que ver con lo práctico, las rutinas, como esas reglas básicas. Otra va a ser con el manejo del comportamiento. Y un capitulito aparte, ayudar a los abuelos que son cuidadores. Porque esos abuelos que son cuidadores no se pueden escudar en yo soy el abuelo. Si uno es un abuelo de fin de semana, puede hacer pues de abuelo al 100%, pero si uno es abuelo que está cuidando a sus nietos, tiene una responsabilidad inmensa en ese cuidado de los nietos. O sea, hablemos de las buenas prácticas, primero, que son las de todos los días, lo cotidiano, lo que vamos a hacer siempre, y podemos hacer ahorita, en un rato, hablar como de los momentos difíciles o demandantes, los que son un reto para estas personas. Entonces, la primera parte tendría que ver con dar estructura. ¿Cómo le vamos a dar estructura a ese niño y cómo la compartimos con todos los cuidadores? Como decía hace un rato, a qué hora se levantan, dónde servimos la comida, qué tipo de comida damos. Y unas rutinas claras de esos momentos de las comidas. Entonces, sabemos que son, como lo hemos hablado, y compartan con estos cuidadores los programas que ya hemos hecho. No se les olvide, están en www.vueltacanela.com, en el podcast. Ahí van a encontrar muchas herramientas para estos cuidadores, que ustedes, pues, algunos las han venido escuchando. En esa rutina, pues es importante saber que son 5 comidas al día. Los niños necesitan desayuno, una media mañana, almuerzo, onces y comida. Los que son bebés, pues tienen sus rutinas de tetero que son establecidas con el pediatra. Eso es importante para saber cuáles son las horas de las comidas. Pero si hacemos estructuras del día, por ejemplo, es cómo es la estructura de la mañana, cómo organizo este niño para irse al colegio. Entonces, ¿cuál es la estructura de esta casa? La rutina es: me levanto, me baño, luego me visto, desayuno, me alisto pues lavándome los dientes y cogiendo la maleta y salgo para el colegio. Esa rutina se debe repetir estando con los cuidadores o con los papás. Lo mismo la llegada del colegio. Estoy dando un ejemplo de rutina. Llego del colegio, entonces me lavo las manos, tomo media mañana, hago tareas y después puedo jugar o ver televisión 1 hora. Entonces, eso se debe repetir con los cuidadores y con los papás. Hay niños que tienen 3 días a la semana una abuela y otros 3 otra abuela. Entonces, todo esto es lo que hay que negociar y compartir, y ojalá para los niños quede de manera visual, para que no dependa tanto de si la abuela es la abuela A o la abuela B. Eso ayuda mucho a que los mismos niños lleven a los cuidadores a, no, lo que debe pasar en este momento es esto. Eso es a lo que se refiere Juana cuando habla de una estructura. Eso de hacerlo de forma visual hace referencia en los niños chiquitos, por ejemplo, a tomar fotos. Eso es mágico. Uno toma las fotos de los momentos claros de rutina, las pone en un lugar visible, las comparte de igual manera con los cuidadores, y los cuidadores se ven casi que obligados a seguirla. Eso básicamente con los niños que pueden mirar, acercarse, observarlo. Obviamente con los bebés serviría escribirlo, como dice Cecilia, o ponerlo visual, básicamente para que los cuidadores sepan cómo seguirlo. De esa manera no es porque los papás dijeron, sino eso es porque lo necesita el niño, que es otra de las cosas importantes, y es qué necesita, y dejarle saber claramente qué necesita en términos de las diferentes edades. Fíjense que ahí hablamos de estructura, de rutinas. Pero dentro de esas rutinas hay unas cosas que los niños necesitan hacer en las tardes que tienen que ver con su desarrollo. Y es que hayamos negociado con estos cuidadores que haya actividades de moverse, actividades de jugar, actividades de pintar, actividades eventualmente de cocinar, que sean seguras, pero que haya actividades que esté dentro de la negociación. Clarísimo que no haya más de 1 hora de electrodomésticos en la tarde, porque para un cuidador que tiene que hacer mucho oficio, que tiene que hacer otras cosas, pues poner al niñito a que lo cuide la televisión es lo que más fácil le queda, y esas son cosas que debemos haber negociado. A veces uno dice, no, pues es que no le alcanza porque está cuidando a 3 y hay uno de esos 3 que es un bebé. Entonces, ¿cómo estructurar una tarde para que esos niños estén activos a pesar de que el bebé se coma, digamos, más del tiempo de ese cuidador? Si hay hermanitos o si hay el vecino o las salidas, todas esas cosas que se den de manera también segura. Y es, ¿cómo vamos a salir a la tienda a hacer una compra con 3 niñitos? Entonces ese cuidador ha negociado con los papás el cómo se va a hacer. Los niños no deben quedarse solos en la casa. Entonces todas esas cosas de la estructura van a ser muy importantes en una negociación. Uno supone que uno
contrata a alguien o negocia con sus papás que le cuiden sus hijos, y que ya eso solito hace que pues vaya a suceder lo que yo creo que debe suceder, porque apelo al sentido común de la otra persona, pero el sentido común de la otra persona puede tener unos criterios diferentes a los míos como papá. A veces yo le puedo pedir al cuidador cosas que el cuidador dice, yo no me comprometo, no soy capaz de seguir esto o no puedo hacerlo de esta manera, pero por eso hay que tener muy buena comunicación. Y eso que usted acaba de decir es súper típico con los abuelos, porque usualmente los niños, pues como están creciendo y están aprendiendo a comportarse, pues fallan o tienen que practicar muchas veces, y usualmente hay temas de comportamiento como es esperable, normal y natural. Pero los cuidadores no siempre tienen muy claro qué es lo que tienen que hacer frente, por ejemplo, a si el niño tiró la comida o si no quiso apagar el televisor. Que ahí viene toda la parte del comportamiento. Claro que ahí viene toda la parte de comportamiento. Y por eso hacer acuerdos con estos cuidadores frente a uno las rutinas, pero además, que es lo que vamos a hablar ahora, esos momentos que ya no son tan fáciles, o esos momentos en donde, por ejemplo, los abuelos o los tíos o los hermanos sienten que el afecto está ahí como en peligro, porque es que si yo le pongo límites a mi nieto, pues la cosa puede que no me quiera tanto. Les ayuda mucho a los cuidadores a saber qué se espera de ellos, pero a nosotros los papás también nos permite saber cuál es el límite del mismo cuidador. Porque los cuidadores a veces se ven enfrentados a que los papás les pedimos cosas que no siempre es tan fácil hacerlos para ellos, o que muchas veces no saben cómo se hace esto. Yo creo que hay unas cosas que son de principio también, y es hacer acuerdos sobre no nos dejamos pegar por los niños. Si botan la comida, pues les enseñamos que no se bota, sino que uno dice no tengo ganas, gracias. Todo lo que tiene que ver con respeto, esos son principios básicos que son importantes para esos acuerdos. Ya la forma como yo lo hago va a ser un modelo para ese cuidador. Si yo hablamos de los afectos de los tíos y los abuelos, ahí ellos no necesariamente van a hacerlo de la manera como yo lo hago. Pero las personas que nosotros contratamos tienen un estilo y vienen con una carga también y con unos aprendizajes. Pero ellos sí se guían mucho cómo lo hacemos. La gran queja de estos cuidadores es que ellos hacen una tarea durante el día de ayudar a que estos niños sean organizados, juiciosos, sean amables, pues que hagan pilatunas, pero dentro de unos contextos, digamos, permitidos, y cuando llegan los papás, llegan a desautorizarlos completamente. Entonces, pues ahí es importante que si yo como papá no hago un buen modelo, el cuidador la va a tener mal. Si mi modelo es un modelo muy autoritario, yo soy un papá que pego, que grito, el cuidador lo que va a hacer es sobreproteger en términos generales o repetir. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero si yo muestro que yo pongo los límites claros, que soy amoroso en ponerlos, en que cuando mi hijo se ataca a llorar para manipular una situación, yo no necesariamente termino cediendo, ese cuidador es muy probable que siga lo que nosotros hacemos. Con respecto a las actividades que hacen los cuidadores, hay una discusión que estábamos teniendo con Juana antes de empezar el programa, y era, ¿qué tanto le dice uno al cuidador qué tiene que hacer paso a paso? Yo creo que tiene que haber como un esquema general, pero también tenemos que apelar a que esa persona es capaz de solucionar, de ser creativa, y pues uno observa unos primeros días y eventualmente de manera aleatoria uno llega a la casa y observa cosas, pero no necesita vigilar ni decirle, hoy usted tiene que hacer A, B y C, porque si se pierde la creatividad, pues no hay nada genuino de esa persona en jugar con los hijos de uno. Porque es eso que usted dice, a mí me parece importantísimo, y es que a veces pensamos que el cuidador es como un profesor en la casa. Entonces los papás queremos que hagan manualidades y que cocinen y que les enseñen las vocales y que hagan motricidad fina y gruesa. Hay una cantidad de cosas que nos han dicho en el jardín o en el colegio, y parte de ser cuidador es esa naturalidad que tiene estar con alguien, leer un cuento, cocinar, las actividades de la casa, permitirles jugar solos, y esa hace la gran diferencia en la conexión que ese cuidador va teniendo con ese niño. Aprovechar lo que los abuelos saben, las cosas tradicionales, porque los abuelos se asustan cuando ven toda esta tecnología y no saben muy bien cómo usarla, y poder jugar retro, aprovechar todas esas cosas que ellos saben, más todo ese saber y esa sabiduría que traen esos cuidadores que nos ayudan, es valiosísimo cuando los niños están en la casa. Fíjense que si uno piensa en una estructura clara, con este tipo de actividades dentro de la casa y con unos criterios comunes de qué debo hacer yo cuando sucede una u otra cosa,
para estas personas empieza a ser mucho más claro y empieza a salir ese pedacito adicional de quién es ese ser humano en la relación con ese niño, y seguramente va a ser mucho más fácil. Sí, yo diría que con el tema de los abuelos y de los tíos, pues cuando se trata del suegro o de la suegra, sí, toca negociar con el marido de uno, o con la pareja de uno, o con el papá de los hijos de uno, pues el cómo va a ser. Meterse con el suegro o la suegra a veces puede ser una cosa contraproducente porque se sienten juzgados y son delicados muchas veces. Yo sé que muchas personas están diciendo, sí, yo sé, es muy difícil. Pero cuando son cuidadores sí tenemos que pedirles que haya una serie de cosas, sobre todo lo que tiene que ver con los límites, con los temas de la comida, con los temas de hasta dónde les decimos que sí a todo, porque pues es muy importante. En temas, por ejemplo, de tecnología, me parece como importante, antes de acabar, ayudarlos también a darles cuál es el límite. En cuidadores más jóvenes, por ejemplo, hemos notado también que es importante ayudarlos a que ellos mismos restrinjan su tecnología cuando están en contacto con los niños, porque vemos con cierta frecuencia que están conectados a la tecnología en lugar de conectarse con los niños, a pesar de que están con ellos. Y esas son pistas pequeñas que les va a ayudar a darles como norte a las personas que nos ayudan en el cuidado y a poder como permitirles que ellos nos acompañen en eso que hace diferente la crianza de una persona y de otra, que es lo que yo quiero que mi hijo aprenda y que vaya creciendo como una persona al final dentro de esta cultura familiar que es diferente a la de la familia del lado, ¿no? Y cierro este programa recordando esa frase que nosotros decimos y son cuidadores emocionalmente significativos. Eso quiere decir que para los niños son importantes, pero para nosotros como papás también. Y ellos tienen una información sobre nuestros hijos que es muy valiosa, que cuando nos la estén aportando, así sea para cosas que no queremos oír, estemos abiertos a escucharlos y a tener una comunicación amable, abierta. No porque yo le esté pagando a alguien porque cuida a mis hijos, puedo, digamos, tener unas exigencias de tipo que generen una distancia en esa comunicación, todo lo contrario. Entonces, pues, los invitamos a que miren a sus cuidadores con mucho amor, que los acompañen en la crianza de sus hijos, que compartan este programa, www.vueltacanela.com, y pues estaremos en un próximo programa con ustedes. Revisen los programas anteriores, volverlos a escuchar a veces vuelve a darle a uno respuestas de cosas importantes y pueden escribirnos haciéndonos preguntas. Entonces estaremos escuchando en un próximo programa y saludes a todos, a los que están cerca y a los que están lejos. Adiós. De todo para todos, aquí en Radio Roxito, un mundo infinito.